Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hace tiempo que no nos vemos. Cierto, sí, pues sí, hace 15 días que fue la última vez que transmití. La verdad es que se me atravesó ahí un tema de salud, que pues me tuvo como tal indispuesto como tal algunos días y honestamente no estaba como al 100 como para pues sí, a aparecerme por acá al 100 anímicamente, porque incluso pues apenas pues, me cayó el 20 o hice conciencia de que incluso hasta, pues sí, cualquier enfermedad te agota, anímicamente, espiritualmente. Ahí está, no estoy enfocando. Y pues nada, al final pues tenía que dejar pasar la semana, recomponerme y pues aquí estoy. Incluso hoy no sabía si iba a hacerlo como tal, no sabía si iba como tal conectarme, porque realmente también andaba raro, ¿no? Bueno, no raro, pero no tenía como el power, ¿no? Anímico como tal. La verdad es que, digo, tampoco fue que, o es que tuviese un día complicado en el trabajo, o que llegara realmente, sigo acomodándome, ¿no? Pero en lo que yo voy como calentando para con ustedes, eh, perdonen, o sea, honestamente, ahora sí improvisé tal cual el hecho de aparecerme por acá. Evidentemente, pues es un compromiso de mi parte decir, no, a ver, o sea, al menos por ti, ¿no? Justamente para que no, pues sí, te las acostumbres y empiezas a tirar las cosas por la borda. Ya no soy tanto así, pero pues nada, insisto, estaba raro porque entre que me descansé, digo, perdonen por contarles esto, ni al caso, ¿no? Pero es que pues tengo que admitirles, ¿no? Un poquito ese esfuercillo y de por qué justamente lo estoy haciendo como tal a estas horas, a lo que regularmente yo como tal he empezado, o yo como tal, sí, pues sí, he transmitido las noches de terror con Lovecraft. Pero bueno, creo que también es una muy buena hora como para poder empezar. Insisto, era el rollo un tanto como, no estaba cansado, me entretuve, ando viendo, como saben, ya les di a notar, están invitadísimos claramente a ver ese episodio, claro, sí, para apoyar, ¿no? Este rollo de las vistas, pero principalmente porque me interesa que conozcan esa historia, Psycho Pass, ¿no? Ya saben que, pues también te admití, tanto en ese episodio, y se los vuelvo a comentar, que pues también me gusta el anime, ¿no? No a niveles exorbitantes, sin juzgar, al contrario, antes de que me juzguen o me digan, no, bueno, es que antes de, pero sí me gusta, o sea, realmente es todo un mundo que pues ya nada más termino diciendo, pues malditos japoneses, qué onda con las cosas como tal, que hacen en ese sentido y cómo no integrarlo, si al final pues tiene demasiados elementos que incluso hasta conversan con la literatura y el mismo cine como tal, ¿no? Entonces ando viendo yo Jujutsu Kaisen, incluso otro anime que pues no sé, sí ameritaría hacer todo un episodio, pero necesito terminarlo, no terminarlo, que ahorita de momento como tal en Crunchyroll está como disponible y ya pues después me estaría como aventando un episodio para poder chacharear, para presentarles quienes no conozcan esa serie, de ese anime, y pues chacharear quienes un poquito ya más bien ya han visto esa historia como tal. Y además, pues sí, o sea, me aventé unos capitulillos, o sea, tampoco es como que lo haya maratoneado. Antes tenía ese pavor, pero no, realmente he tenido como el suficiente control de chiquitearme las cosas. Creo que hasta así las he disfrutado un poquillo más. No me pasó como con otro que ahí es un episodio pendiente que aún no les quiero revelar cuál es, pero o sea, ya era casi la hora, incluso hasta dije, no, ya creo que con esto, y sin querer como que, o sea, el capítulo con el que terminé fue como, con esto es más que suficiente, pero no sentía esa flama, ¿sabes? No sentía ese rush, y dije, no lo sé, y andaba, y se los juro, andaba como, pues, perdido, ¿saben? Y de repente, pues bueno, en otro momento sí me hubiera desconectado descomunalmente, pero mis vecinos no se decidían si ponían escándalo o no, musicalmente hablando. Entonces fue como, bueno, entonces creo que ya no depende tanto de mí, sino ya definitivamente son otras circunstancias externas. Definitivamente pues yo ya hoy no voy a transmitir, pero sí, al final los astros se volvieron a alinear. Al parecer Lovecraft dijo, no, a ver, si me estás dando este espacio,
no me lo quites, ¿no? No me lo quites y hay que continuar esto que pues es que está muy denso, incluso como que también sin querer me resisto a como que continuar porque está muy denso. Yo sigo sorprendido de lo que descubrimos justamente hace 15 días o en la sesión pasada como tal, la transmisión pasada, porque independientemente de la extensión, yo creo que de la complejidad, no esperaba yo como tal este relato como tal, pues sí, de darlo a conocer para juntos, o sea, que lo descubriéramos juntos. Y pues incluso me ha tenido como, no receloso, pero en los primeros días sí fueron un poquito como entusiasmado, eufórico, curiosamente, pero de repente, no sé, o sea, sí me dejó como pensante, no temeroso, pero casi temeroso. Entonces, sea como sea, para quienes vayan a literal atravesarse por acá, pasar a saludar o quedarse por acá, esta es una transmisión que tiene conexión con la anterior. ¿Por qué? Porque esta es la segunda parte en la cual justamente pues vamos a darle continuidad al relato, o parece ser la novela, porque creo que no, definitivamente tiene las dimensiones y la extensión de una novela. No, quizá una novela corta, pero un poquito, o sea, ya el tamaño suficiente para considerarla como tal, ya no un cuento, y bueno, a ver, si aquí dice narrativa completa y no cuentos completos, claramente debería de haber, o debería yo de entender, o deberíamos de comprender que realmente estaríamos hablando de que vendría todo. Y honestamente no sé por qué yo tengo el prejuicio, la idea de que Lovecraft solamente escribió cuentos, cuando realmente, al menos en tema narrativo, eso es, fíjense cómo lo tengo como raramente vinculado, esos Borges, ¿saben? Entonces, sí, o sea, Borges nunca escribió ninguna novela y por eso sus cuentos son los cuentos de Borges, sí, que tiene los ensayos y que tiene la poesía, pero no, o sea, y justo por eso es como estamos descubriendo aquí de primera mano yo con ustedes, y no quiero hacerlo con nadie más, pues descubrirlo juntos, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, este es el primer tomo de los dos que existen en la edición español por la editorial Valdemar, claro está, pero aprovechando que todavía esto nadie lo pela, así a nivel masivo, pues voy a aprovechar justamente, reitero, pues a tener esta experiencia con ustedes. Entonces, pues nada, reitero, esta es la segunda parte. Dudo mucho que acabe hoy, es decir, no me voy a extender más allá de las 10, en el tiempo que justamente ahorita estoy como tal transmitiendo. Y probablemente, como les dije en la sesión pasada, insisto, al haber descubierto las dimensiones y la extensión del texto, probablemente sea incluso una tercera parte. Tengo entendido por lo mismo, o sea, entre que se me van, no es que se me vayan las cosas, pero entre que pues el vaivén de mis días, tengo yo, según entendido de mí para mí, que subí la primera parte ya como tal a Spotify. De todas maneras yo eso lo corrijo y yo estaría como tal, pues sí, subiéndolo como tal para que esté como tal a la mano, no solamente aquí en Instagram, sino justamente en el podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Y pues nada, el otro anuncio como parroquial que quiero decirles, esta fue la última novela que leí, La perra de Pilar Quintana, una autora que realmente no recuerdo de dónde es, pero es latinoamericana. Y fue una revelación, a ver, tampoco así que, no, como que me vuele la cabeza, pero es una lectura bastante que no esperaba. O sea, realmente, pues sí, fue un obsequio, justamente por eso le brindé la atención. No quería como dejar de pasar la oportunidad para pues sí, dejarlo arrumbado y pues sí, no prestarle atención. Y en su momento, cuando me encuentre con la personita que me lo obsequié, pues justamente decirle, ¿sabes qué? Sí, leí tu libro y muchas gracias. Y les digo que realmente no solo leí el libro porque sí o por quedar bien como tal, o sea, tiene cosas que valen la pena hacerle su espacio para acá. Entonces, si esto se trata de descubrir historias, pues intentaré justamente pues no dejar de lado todas las que se me atraviesen, ¿no? Entonces, pues nada, como tal, ya estoy empezando a calentar. Creo que es más que tiempo suficiente para haber como, pues sí, calentado la garganta, excusarme, saludar, decir hola, ¿cómo están? Empezar como volver a conectar con esto. Insisto, no estoy forzándome, realmente no, pero sin querer volví a sentir el chispazo y dije de una vez, levántate, siéntate, monta todo y pues vamos a darle. Entonces, vamos a poner
el modo cósmico que... Bueno, exactamente. Hoy, el día de hoy, antes de poner el modo cósmico, hoy no tengo la playera de Lovecraft, del monstruo, pero tengo al maestro del maestro, o sea, el que inició todo esto, el culpable de todo esto, ¿no? De los relatos, del cuento, y y específicamente, pues también el maestro de Lovecraft, ¿no? Que mismo Lovecraft lo dice. Entonces, pues nada, modo cósmico ya está como tal listo y activo. Me reitero, esta es la edición que estamos como tal leyendo, y aquí está incluido la novela. Creo que ya me tengo que decir que realmente es una novela. La segunda parte, aquí narrada, de la búsqueda en sueños de la ignota Kadat, ¿vale? Entonces también se imaginarán, porque también he estado como pues distante y no tan como deseoso de continuar la lectura, ¿no? Porque pues bueno, en lo personal, ya se los he comentado, si no, pues soy exageradamente, bueno, considerablemente sugestivo para sueños. Tengo una actividad onírica muy cañona. Y pues nada, o sea, hasta cierto punto también he tenido como cierta distancia para pues no llevarme estos relatos a mis sueños. Entonces, bienvenidos a una nueva sesión de terror, una nueva noche de terror con Lovecraft. El día de hoy, reitero, vamos a darle continuidad a la lectura de la búsqueda en la búsqueda de sueños de la ignota Kadat. Esta es la segunda parte. Me perdonarán, no recuerdo dónde me quedé, pero voy a tomar la primera página, o sea, tal cual lo voy a abrir, el libro donde sí puse el separador, y voy a iniciar en la página izquierda, el primer párrafo que se me aparezca, y de ahí le voy a seguir, que es lo más probable que yo termine ahí. Y reitero, a ver, esto es que en serio está largo, no es payasada mía, y puede que, o sea, incluso hasta lo estoy volviendo a ojear y me estoy dando cuenta de las exageradas dimensiones. Madre mía, o sea, es que en serio, digo, qué rico, insisto, es un deleite, para mí es un deleite leer a Lovecraft, pero incluso, o sea, no sé en qué momento pienso, o creo que eso van a ser 3 partes, van a ser incluso hasta 4. Miren, esto está para que lo disfruten, esto está para que lo disfrutemos entre todos. Me da cierta pena, no sé por qué, ¿no? Pero pues, si realmente van a ver esto o escuchar esto es porque justamente les gusta, y gracias justamente por acompañarme. Pero de todas maneras, reitero que me da cierta pena quitarle su tiempo, pero de todas maneras, sí, ahorita están empezando a unir. Pues bienvenidos, buenas noches, gusto en saludarles, aunque solamente pasen un ratito a decir hola, hello, con su aparición. Voy a comenzar, reitero, no es un relato nuevo, es la continuación de lo que fue hace 15 días. Evidentemente están invitados a ver la sesión pasada, tanto la pueden encontrar aquí, y yo terminando esto me voy a asegurar que esa primera parte ya esté tanto en Spotify como en YouTube, para que puedan como seguir el hilo, y la invitación directa también, o sea, no solamente para que yo sea el medio para que conozcan esta historia, es que pues vayan y consigan el texto pues puro y lo tengan en sus manos. O sea, realmente vale la pena, en serio vale la pena. O sea, si incluso, lo vuelvo a decir y con esto finalizo mis comentarios, si a Lovecraft lo conocemos por este rollo de Cthulhu, de ese monstruo de tentáculos y alas y grandísimo, y aún así está muy fuerte esa historia, esta la rebasa 10 veces. Y a ver, no es porque sea experto, pero me queda claro, o sea, leerlo me queda muchísimo, muy claro. Entonces, basta de pavadas. Voy a darle continuidad. De todas maneras, miren, para recapitular, tengo que hacerlo. Y también yo también recordar dónde me quedé, o sea, donde yo me quedé en la lectura, más allá de que recuerdo. El protagonista, claro está, el protagonista de este relato justo tiene la capacidad, no la explica todavía, pero tiene la capacidad de relatarnos que en sueños, o sea, no solamente tiene la capacidad de hacer un viaje astral, no, o sea, tiene perdonen por usar esta muletilla, pero tiene la capacidad de viajar entre el reino de los sueños, y justo su intención, su exploración, su aventura es justamente el ir en busca de una ciudad llamada Kadat en este reino de los sueños. Entonces, estamos apenas sondeando, bueno, el protagonista apenas está sondeando varias partes,
Pero todos esos lugares y nombres que están apareciendo y que aparecieron desde la sesión pasada, todo es en un sueño. O sea, no en su sueño, sino en el reino de los sueños. Y eso está muy cabrón, o sea. Y reitero, si se supone los sueños como tal no se pueden como dibujar o atrapar o describir, pues aquí hay una novela escrita que está escribiendo el reino de los sueños, ¿sale? Entonces ahí se los dejo, por eso les digo, está muy cabrón este texto. Entonces, continúo, vuelvo a darle otro traguito porque me da nervios, se los juro. Ya está la música, espero que le voy a subir un pelín, un pesito. A ver si le subo otro peso, ¿no? También, pero dice así, ¿vale? Y gracias, insisto, voy a pasar a saludar. Gracias por haberle puesto puchado clic, ya cuando esto esté justamente solamente ya subido en las plataformas. Y pues, en serio, bienvenidos, mi nombre es Diego, esto es Letras Postcréditos y esto es una noche de terror con Lopra, continuación de la búsqueda en sueños de la ignota Kadar, segunda parte, y dice así. Era difícil obtener esta información de los mercaderes y de los marineros de las tabernas de Dilatlin, porque casi todos preferían cuchichear acerca de las galeras negras. Una de ellas debía llegar antes de una semana con rubíes de su desconocido puerto de origen y a la gente de la ciudad le daba por pavor verla entrar en el muelle. Los hombres que venían en ella a comerciar tenían la boca demasiado grande y la forma en que sus turbantes formaban dos jibas sobre la frente era particularmente de mal gusto. Y sus zapatos eran los más pequeños y más raros jamás vistos en los 6 reinos. Pero lo peor de todo era el asunto de los remeros nunca vistos. Aquellas 3 filas de remos se movían con demasiado brío, precisión y vigor para que resultase cómodo, y no era razonable que un barco permaneciese en puerto durante semanas mientras los mercaderes hacían sus transacciones sin que se llegara a vislumbrar a su tripulación. Reitero, todo esto es en los sueños, esto no es... Si de por sí es ficticio, los relatos, o sea, esto no es real, ¿vale? Dentro de lo que podamos nosotros considerar si los sueños son reales o no. Tampoco les parecía normal a los taberneros de Dilatlin, ni a los tenderos y carniceros, pues nunca se embarcó ni una pizca de provisiones. Los mercaderes solo se llevaban oro y robustos esclavos negros procedentes de Park al otro lado del río. Eso era lo único que se llevaban aquellos mercaderes de facciones desagradables y sus nunca vistos remeros. Nunca compraban nada a los carniceros y tenderos más que oro y corpulentos negros de Park que compraban al peso. Y el olor que despedían aquellas galeras que el viento del sur traía desde los muelles era indescriptible. Los más duros parroquianos de las viejas tabernas solo podían soportarlo fumando tabaco fuerte constantemente. Dilatlin nunca habría tolerado la presencia de las galeras negras de haber podido obtener tales rubíes en cualquier otra parte, pero en todo el país de los sueños no se conocía ninguna mina que los produjera como aquellos. La gente cosmopolita de Dilatlin chismorreaba sobre todas estas cosas mientras Carter esperaba pacientemente el barco de Bahana que le llevaría a la isla en que el escupido en Granex se alza, arrogante y yermo. Mientras tanto, no dejó de buscar en los lejanos lugares que frecuentaban los viajeros cualquier relato que pudiera referirse a aquella edad. En el yermo helado o a una maravillosa ciudad de muros de mármol y fuentes de plata que había visto al atardecer desde unas terrazas. Sin embargo, no pudo enterarse de nada, aunque una vez se imaginó que cierto anciano mercader de ojos achinados le dirigía una mirada de extraña inteligencia cuando oyó mencionar el yermo helado. Aquel hombre se decía que comerciaba con los horribles poblados de piedra que se levantan en la helada meseta desértica de Lenga, que nadie en su sano juicio visita y cuyas nefastas hogueras se ven por la noche en la lejanía. Incluso se rumoreaba que tenía trato con aquel sumo sacerdote que no se debe describir, el cual cubre su rostro con una máscara de seda amarilla y vive completamente solo en un prehistórico monasterio de piedra. No cabía duda de que aquel individuo bien pudo haber tenido algún trato con esos seres que es posible que habiten en el yermo helado, pero Carter no tardó en comprobar que no servía de nada preguntarle. Entonces entró en el puerto la galera negra dejando atrás el malecón de basalto y el gran faro, silenciosa y hostil, envuelta en un extraño hedor que el viento del sur irradiaba por toda la ciudad.
La inquietud se propagó por las tabernas que se extendían a lo largo de los muelles, y al poco rato los atezados mercaderes de boca grande, turbantes gibosos y pies pequeños desembarcaron sigilosamente y se dirigieron en grupos a buscar los bazares de los joyeros. Carter los observó con atención y cuanto más los miraba, menos le gustaban. Entonces vio cómo subían por la pasarela a los corpulentos negros de Park, gruñendo y sudando, y los embarcaban en aquella singular galera, y se preguntó a qué países, si es que iban a alguno, estarían destinadas a servir a aquellas y pobres y toscas criaturas. Y la tercera tarde de estancia de aquella galera, uno de aquellos inquietantes mercaderes le habló sonriéndole afectada y escandalosamente, y le dio a entender que había oído en la taberna que andaba buscando algo. Parecía estar enterado de cosas demasiado secretas para decirlas en público, y aunque el sonido de su voz era insoportablemente odioso, Carter se dio cuenta de que no debía menospreciar los conocimientos de un viajero que venía de tan lejos. Por consiguiente, lo invitó a uno de los aposentos privados del piso de arriba. Efectivamente hay una licuadora ahí. Estos ya son asuntos que no hay presupuesto para poner como tal almohadillas. Haría demasiado calor si yo las tendría ahorita, pero voy a repetir esa parte. Tengo que excusarla. No son asuntos que no puedo como tal yo controlar y que no me puedo desconectar por eso, ¿no? Repito el párrafo. Bienvenidos a quienes se están uniendo. Muchas gracias por aparecerse, y si se quedan adelante, por favor, bienvenidos. Y la tercera tarde de estancia de aquella galera, uno de aquellos inquietantes mercaderes le habló, sonriéndole afectada y escandalosamente, y le dio a entender que había oído en la taberna que andaba buscando algo. Parecía estar enterado de cosas demasiado secretas para decirlas en público, y, aunque el sonido de su voz era insoportablemente odioso, Carter se dio cuenta de que no debía menospreciar los conocimientos de un viajero que venía de tan lejos. Por consiguiente, lo invitó a uno de los aposentos privados del piso de arriba y sacó lo que le quedaba del vino lunar de los socks para soltarle la lengua. El extraño mercader bebió más de la cuenta, pero no dejó de sonreír, satisfecho como si el trago no le hubiese afectado. Luego sacó una rara botella de vino que traía consigo, y Carter reparó en que se trataba de un rubí ahuecado, grotescamente tallado con motivos demasiado fabulosos para poder entenderlos. Le ofreció el vino a su anfitrión, y aunque Carter solo bebió un sorbo mínimo, sintió el vértigo del espacio y la fiebre de junglas inimaginables. El invitado había estado todo el tiempo sonriendo cada vez más abiertamente, y mientras Carter se sumía en el desconcierto, lo último que vio fue aquel odioso rostro negro que se desternillaba de risa malvadamente, y algo completamente indescriptible, donde una de las protuberancias frontales de aquel turbante anaranjado se había deshecho a causa de las sacudidas de aquellas epilépticas carcajadas. Carter recobró el conocimiento entre horribles olores. Debajo de una especie de tienda de campaña o toldilla en la cubierta de un barco, viendo pasar con anormal rapidez las maravillosas costas del mar meridional. Es que no se baja, perdón. Voy a bajarle tantito la música. Ahí está. Perdón, sí, por dificultades técnicas no me funcionó el control, y eso que lo tengo aquí. En fin. Repito, perdón, esto está fatal, pero bueno. Carter recobró el conocimiento entre horribles olores debajo de una especie de tienda de campaña o toldilla en la cubierta de un barco, viendo pasar con anormal rapidez las maravillosas costas del mar meridional. No estaba encadenado, aunque 3 de aquellos sardónicos y atezados mercaderes estaban a su lado sonriéndole abiertamente, y la visión de las jibas de sus turbantes le mareó casi tanto como el hedor que se filtraba por entre las siniestras escotillas. Vio pasar ante él los magníficos países y ciudades de los que un compañero de sueños de la tierra, torrero del faro del antiguo Kingsport, le había hablado a menudo en los viejos tiempos, y reconoció los templos escalonados de Sar, moradas de sueños olvidados, las agujas de la infame Thalarion, esa diabólica ciudad de las 1000 maravillas donde reina el ídolo Lathi, los jardines osarios de Shura, tierra de placeres inaccesibles, y los promontorios gemelos de cristal que se unen por arriba formando un arco resplandeciente que custodia el puerto de Sonanil, la bendita tierra de la imaginación. Es que maldita sea, qué maravilla. ¿Ven? O sea, es que está muy cabrón esto. La bendita tierra
de la imaginación, el puerto de Sonani. O sea, a ver, pausa. Si en algún momento se nos hubiera ocurrido ponerle un nombre o creer o situar a la imaginación, ¿no? O sea, de donde la imaginación nos inspira, y nos imaginásemos que eso fuese un lugar, en quién sabe qué lugar, en quién sabe qué dimensión, aquí Lovecraft le está dando nombre. Por eso les digo que está muy cabrón esta novela. O sea, reitero, ni los mitos de Cthulhu, que pese a que son los mitos de Cthulhu, está muy cañón, está muy cañón. En fin, continúo, perdonen, es que está bellísimo esto. Pasadas todas aquellas espléndidas tierras, el maloliente barco salió disparado de una manera malsana, impulsado por la boga anormal de sus ocultos remeros. Y antes de acabar el día, Carter vio que el timonel no podía tener otra meta que las columnas basálticas del oeste, más allá de las cuales la gente sencilla dice que se halla la espléndida Cathuria, aunque los soñadores avisados saben muy bien que son la entrada a una monstruosa catarata por la que todos los océanos del país de los sueños caen en la nada abismal y se lanzan a través de los espacios desocupados hacia otros mundos y otros astros, y hasta los espantosos vacíos más allá del universo ordenado donde Azathoth, sultán de los demonios, roe ávidamente en medio del caos entre redobles de tambores, sonidos de flauta y el baile infernal de los otros dioses, ciegos, mudos, tenebrosos y estúpidos, cuya alma y mensajero es Nyarlathotep. Es que está muy cabrón. Mientras tanto, los tres sardónicos mercaderes no decían nada de sus intenciones, pero Carter sabía muy bien que debían estar conchavados con los que querían impedir su búsqueda. Se supone que en el país de los sueños los otros dioses tienen muchos agentes mezclados entre los hombres, y todos esos agentes, casi en su totalidad o poco menos que humanos, están deseosos de ejecutar la voluntad de aquellas criaturas ciegas y estúpidas a cambio de obtener el favor de su monstruosa alma y mensajero, el caos reptante Nyarlathotep. Nyarlathotep, paréntesis, esta es otra criatura, ay, perdonen la memoria, tengo que entendida que si es una deidad egipcia, que Lovecraft recupera, la transforma y le dedica todo un cuento, ¿no? Y o sea, voladísimo, ¿no? Entonces, y es de los primerititos que él publica, y de los primerititos que ya se leyeron por acá. Entonces, obviamente, vayan a buscarlo por acá, o si no, vayan a conseguir el texto. O sea, hay que leer a Lovecraft, o sea, no solamente me hagan caso a mí, o sea, esto es para que después vayamos a leer a Lovecraft. De momento, ¿no? Bueno. De esta manera, Carter dedujo que los mercaderes de turbantes gibosos, al enterarse de su osada búsqueda de los grandes en su castillo de Kadath, habían decidido llevárselo y entregarlo a Nyarlathotep a cambio de cualquier obsequio indecible que pudiera ofrecerles en recompensa. Carter no podía adivinar de qué país debían ser aquellos mercaderes si se encontraba en nuestro universo conocido o en los inquietantes espacios exteriores, ni podía imaginar en qué infernal lugar de encuentro se reunirían con el caos reptantes para entregarlo y reclamar su recompensa. Sabía, sin embargo, que ningún ser casi tan humano como aquellos se atrevería a acercarse al primordial trono sombrío del demonio Azathoth en el informe vacío central. Voy a subirle otra vez, es que no me entiendo, ¿no? Ahí está. Brutal. Es que ya empecé a sentir el rush, y ahora ya me quiero ambientar un poquito más, y obviamente ya voy a empezar a alzar más la voz, y ya se empezó a poner bueno esto. Entonces, bueno, al ponerse el sol, los mercaderes se lamieron los enormes labios, lanzándose ávidas miradas desafiantes, y uno de ellos bajó a alguna repugnante cámara oculta y regresó con una olla y una cesta con platos. Se sentaron juntos bajo la toldilla y comieron carne ahumada que se pasaban de mano en mano. Pero cuando le dieron un trozo a Carter, descubrió algo muy terrible en su tamaño y forma, de manera que se puso aún más pálido que antes y arrojó al mar aquella ración cuando nadie le veía. Y volvió a acordarse de aquellos remeros ocultos en la parte baja del barco y del sospechoso alimento del cual sacaban su fuerza demasiado mecánica. Cuando la galera pasó entre las columnas de basalto del oeste, ya habían anochecido y el ruido de la catarata final aumentó a proa ominosamente. Y el roción de la catarata se elevó hasta oscurecer a las estrellas, y la cubierta se mojó todavía más, y el navío se tambaleó por efecto de la encrespada corriente del borde. Entonces, con un extraño silbido, el barco tomó impulso y saltó,
y Carter sintió los horrores de la pesadilla al notar que la Tierra desaparecía y que el gran buque salía disparado silencioso como un cometa hacia los espacios planetarios. Horror cósmico puro, señores. Horror cósmico puro. Nunca, hasta entonces, había tenido noticia de las informes criaturas negras que están al acecho y hacen cabriolas y se revuelcan por todo el éter, mirando de soslayo y sonriendo burlonamente a los viajeros que puedan pasar y tanteando a veces con sus arpas viscosas cualquier objeto móvil que excite su curiosidad. Son las nefandas larvas de los otros dioses y como ellos son ciegas y carecen de inteligencia y están poseídas por un hambre y una sed excepcionales. Pero aquella repugnante galera no se dirigía a un lugar tan lejano como Carter había temido, pues no tardó en comprender que el timonel seguía un rumbo que llevaba directamente a la luna. La luna estaba en cuarto creciente y cada vez brillaba más y aumentaba de tamaño a medida que se iban acercando, mostrando de manera alarmante sus singulares cráteres y picos. El barco se dirigía hacia el borde y pronto quedó claro que su destino era aquella cara oculta y misteriosa que siempre ha vuelto la espalda a la Tierra, y que ninguna persona completamente humana, salvo quizá el soñador Sniretko, ha contemplado nunca. Visto de cerca, el aspecto de la nube según se acercaba a la galera le resultó a Carter muy preocupante y no le gustó ni el tamaño ni la forma de las ruinas diseminadas por todas partes. Ruinas en la luna. Chingates. Los templos sin vida de las montañas estaban colocados de tal forma que no podían haber servido para honrar a ningún dios bienhechor o satisfactorio, y en la simetría de las rotas columnas parecía esconderse algún significado oscuro y oculto que no invitaba a ser resuelto. Y Carter rechazó firmemente hacer conjeturas sobre la forma y las proporciones que pudieran haber tenido los antiguos adoradores de aquellos tiempos. Cuando el barco dobló el borde y navegó sobre aquellas tierras jamás vistas por el hombre, aparecieron ciertos signos de vida en el raro paisaje y Carter vio muchos cottages bajos, anchos y redondos en medio de campos de grotescos hongos blancuzcos. Observó que esos cottages no tenían ventanas y pensó que su forma recordaba a los iglús de los esquimales. Entonces vislumbró el oleaje aceitoso de un mar en calma y comprendió que el viaje iba a ser otra vez sobre el agua, o al menos a través de algún líquido. La galera chocó contra la superficie con un ruido peculiar y la extraña forma elástica con la que las olas la recibieron causó mucha perplejidad a Carter. O sea, ¿quién usa la palabra perplejidad, ¿no? Que hasta cuesta decirla, o sea, estoy perplejo, ¿no? Eso ya se ha hablado en el siglo pasado, pero qué ejercicio interesante gesticular la palabra perplejidad. Ojalá pudiésemos agregar la palabra perplejidad. Ahora estoy fascinado, ¿no? Por eso, ¿no? Pero en nuestro día a día, en fin. Para entonces se deslizaban a gran velocidad y en una ocasión la galera adelantó y saludó a otra de forma parecida, pero por lo general no veían más que aquel extraño mar y un cielo negro salpicado de estrellas, aunque el sol brillaba de manera abrasadora. Acto seguido, aparecieron a proa los cerros recortados de una costa de aspecto costroso, y Carter vio las gruesas y enojosas torres grises de una ciudad. La forma en que se inclinaban y curvaban, el modo con que estaban agrupadas y el hecho de que no tuvieran ninguna ventana, resultaba muy preocupante para el prisionero, y este lamentó con amargura el desatino de haber probado el raro vino de aquel mercader de turbante giboso. Cuando se acercaban a la costa y el repugnante hedor de aquella ciudad se hizo más intenso, vio sobre los cerros recortados muchos bosques, aunque algunos de cuyos árboles reconoció como de la misma especie de aquel solitario árbol de la luna del bosque encantado de la tierra, de cuya savia los pequeños socs bronceados fermentaban su peculiar vino. Carter podía distinguir unas figuras que se movían por los fétidos muelles a proa, y cuanto mejor las veía, más les temía y las detestaba. Porque no eran hombres en modo alguno, ni siquiera aproximadamente, sino grandes criaturas escurridizas blanco-grisáceas que podían dilatarse y contraerse a voluntad, pero cuya forma original, aunque a menudo cambiaba, era la de una especie de sapo sin ojos, pero con una curiosa masa vibrátil de cortos tentáculos rosáceos al final de sus imprecisos hocicos obtusos. Dichas criaturas se contoneaban afanosamente por los muelles, moviendo fardos, embalajes y cajas con fuerza poco común, y de vez en cuando subían o bajaban de un salto alguna de las galeras ancladas, llevando largos remos en sus patas delanteras.
Y de cuando en cuando aparecía una de ellas conduciendo una grey de esclavos que realmente eran más o menos seres humanos con enormes bocas como la de los mercaderes que comerciaban en Dilatli. Solo que los componentes de esa grey, al no llevar turbante ni calzado ni ropa, no parecían de ninguna manera tan humanos. Algunos de esos esclavos, los más obesos a los que una especie de supervisor probaba a pellizcar, eran descargados de barcos y encerrados en embalajes asegurados con clavos que los obreros metían a empujones en los almacenes de poca altura o cargaban en grandes y pesados furgones. Una vez pasó de largo un furgón y la fabulosa criatura que lo conducía era tan anómala que Carter se quedó boquiabierto. Aún después de haber visto las demás monstruosidades de aquel aborrecible lugar, de vez en cuando un pequeño grupo de esclavos vestidos y con turbantes como los de los atesadores mercaderes eran conducidos a bordo de una galera, seguidos de una numerosa tripulación de escurridizas criaturas grises con aspecto de sapo que hacían de oficiales, navegantes y remeros. Y Carter vio que las criaturas casi humanas estaban reservadas para las más ignominiosas tareas serviles. Insisto, ¿Quién usa la palabra ignominioso? No, bueno. En fin, no me hagan caso, para no perder el hilo. Y Carter vio que las criaturas casi humanas estaban reservadas para las más ignominiosas tareas serviles, que no requerían una fuerza excepcional, tales como gobernar el timón y cocinar, navegar y portar, y negociar con los hombres de la Tierra o de los otros planetas con los que comerciaban. Estas criaturas debían ser muy prácticas en la Tierra, ya que realmente eran muy parecidas a los hombres una vez vestidas y esmeradamente calzadas y tocadas con turbantes, y podían regatear en las tiendas de estos sin pasar vergüenza ni tener que dar ningún tipo de explicaciones. Pero la mayor parte de ellas, salvo las flacas o poco agraciadas, iban desnudas y embaladas en cajones que aquellas fabulosas criaturas transportaban en pesados carromatos. Alguna que otra vez descargaban y embalaban otras criaturas, algunas muy parecidas a esas semihumanas, otras no tan similares y algunas completamente diferentes. Y Carter se preguntó si algunos de aquellos desgraciados negros corpulentos de Park iba a ser descargado, embalado y enviado tierra adentro en aquellos odiosos carretones. Cuando la galera arribó a un muelle de roca esponjosa de aspecto resbaladizo, una horda pesadillesca de criaturas con aspecto de sapo salió contoneándose de las escotillas, y dos de ellas agarraron a Carter y lo desembarcaron a rastras. El olor y el aspecto de aquella ciudad eran indescriptibles, y Carter solo pudo captar imágenes dispersas de las calles embaldosadas, de los negros portales y de los interminables precipicios de grises paredes verticales sin ventanas. Finalmente lo metieron a rastras en un portal de poca altura y le hicieron subir una infinidad de peldaños por un lugar oscuro como boca de lobo. Al parecer, a esas criaturas con aspecto de sapo les daba lo mismo la luz que la oscuridad. El olor de aquel lugar era insufrible, y cuando Carter fue encerrado en un aposento y lo dejaron solo, apenas tuvo fuerzas para moverse con lentitud y averiguar su forma y dimensiones. Era circular y tendría unos 20 pies de diámetro. A partir de entonces el tiempo dejó de existir. De vez en cuando le echaban la comida, pero Carter no la probó. No sabía lo que sería de él, pero tenía el presentimiento de que le retenían hasta la llegada de aquella horrible alma y mensajero de los otros dioses del infinito, el caos reptante Nyarlathotep. Finalmente, después de un insospechado lapso de horas o días, la gran puerta de piedra volvió a abrirse de par en par y Carter fue llevado a empujones escaleras abajo hasta las calles de aquella temible ciudad, iluminadas con luces rojas. Era de noche en la luna y por toda la ciudad se veían esclavos estacionados que llevaban antorchas. En una detestable plaza se había formado una especie de procesión. 10 de aquellas criaturas con aspecto de sapo y 24 portadores de antorchas casi humanos, 11 a cada lado y uno delante y otro detrás. Carter fue colocado en medio de la fila con 5 de aquellas criaturas con aspecto de sapo adelante y otras 5 detrás y un casi humano llevando una antorcha a cada lado. Algunas de las criaturas con aspecto de sapo sacaron desabridamente unas flautas de ébano cinceladas y emitieron sonidos detestables. Al son de aquellos infernales toques de flautas, la columna desfiló por las calles embaldosadas, se internó por las ensobrecidas planicies pobladas de asquerosos hongos y enseguida comenzó a subir uno de los cerros más bajos y menos empinados que estaba situado detrás de la ciudad. A Carter no le cabía la menor duda de que el caos reptante le esperaba en alguna de aquellas tremendas cuestas o en alguna sacrílega meseta y deseaba que la incertidumbre acabase pronto.
El gimoteo de aquellas impías flautas era aterrador y habría dado lo que fuera por un sonido siquiera seminormal, pero aquellas criaturas con aspecto de sapo carecían de voz y los esclavos no hablaban. Entonces, a través de aquella oscuridad salpicada de estrellas le llegó un sonido normal. Retumbó por los cerros más altos y en todos los picos cerrados en derredor, y sus ecos resonaron en un fenomenal coro caótico. Era el maullido del gato a medianoche, y Carter comprendió por fin que los viejos aldeanos tenían razón cuando hacían conjeturas en voz baja acerca de regiones ocultas que solo conocen los gatos, a las que los más viejos acuden a hurtadillas por la noche saltando desde los tejados más altos. En verdad, esa es la cara oculta de la luna donde van a parar. En verdad, esa es la cara oculta de la luna a donde van para saltar y retosar en los cerros y conversar con sombras antiguas, y en medio de aquella columna de fétidas criaturas, Carter oyó sus familiares gritos amistosos y pensó en los tejados empinados y en los cálidos hogares y en las ventanitas débilmente iluminadas de su ciudad natal. Randolph Carter conocía bastante bien el lenguaje de los gatos, y en aquel terrible paraje letano emitió el maullido idóneo. Pero no hacía falta que lo hiciera, pues en cuanto abrió la boca oyó que el coro aumentaba y se acercaba, y vio recortarse contra las estrellas unas rápidas sombras, mientras unas pequeñas y graciosas formas saltaban de cerro en cerro en legiones cada vez más numerosas. La llamada del clan había sido lanzada, y antes de que la horrible procesión tuviese tiempo siquiera de asustarse, una densa nube de pieles y una falange de patas asesinas cayeron tempestuosamente sobre ella como una marea. Cayeron las flautas y la noche se llenó de chillidos. Los agonizantes casi humanos gritaron y los gatos dieron bufidos y aullaron y rugieron. Pero las criaturas con aspecto de sapo no dejaban escapar ni un sonido, mientras su apestoso icor verdoso resumaba fatalmente sobre aquella tierra porosa poblada de asquerosos hongos. Fue un formidable espectáculo mientras duraron las antorchas, y Carter nunca había visto tantos gatos, negros, grises y blancos, amarillos, atigrados y mestizos, callejeros, persas sin cola, tibetanos, de Ángora y egipcios, y en el furor de la batalla se cernía sobre todos ellos algún rastro de aquella profunda e inviolada santidad que confirió grandeza a su diosa en los templos de Bubastis. 7 de ellos saltaron resueltamente a la garganta de un casi humano o al rosáceo hocico tentacular de una criatura con aspecto de sapo y los arrastraron salvajemente hasta caer a la planicie fungosa, donde miles de compañeros se abalanzaron frenéticamente sobre ellos con uñas y dientes, presos del furor divino de la batalla. Carter había cogido una antorcha de un esclavo herido, pero no tardó en verse dominado por las encrespadas oleadas de sus fieles defensores. Entonces se quedó completamente a oscuras, escuchando el fragor de la batalla y los gritos de los vencedores, y sintió las blandas patas de sus amigos que en medio de la refriega saltaban de un lado para otro y se abalanzaban sobre él. Por fin, el temor y el agotamiento le cerraron los ojos, y cuando los abrió de nuevo, contempló una extraña escena. El gran disco resplandeciente de la Tierra, 13 veces mayor que el de la Luna, tal como nosotros la vemos, se había elevado por encima del paisaje lunar, inundándolo con una rara luz, y a través de todas aquellas leguas de meseta agreste y de crestas recortadas se agazapaba una interminable oleada de gatos en disciplinadas formaciones. Llegó un grupo tras otro, y 2 o 3 cabecillas que salieron de las filas le lamieron la cara y ronronearon para reconfortarlo. De los esclavos muertos y las criaturas con aspecto de sapo no quedaba ni rastro, aunque Carter creyó ver un hueso a poca distancia de donde se encontraba, en el espacio que quedaba entre él y el comienzo de los compactos grupos de guerreros. En 10 minutitos termino, para que sea como la hora. Sé que me tomé mis minutitos para calentar, pero miren, que sea el tiempo que tenga que terminar. Yo, pues bueno, es que nada más lo veo y digo, de hecho creo madres. Pausa rapidísimo. Con razón. Miren, les voy a advertir. Una vez terminados la búsqueda en sueños de la ignota Kadant, es decir, como en los episodios que tengan que ser, obviamente no 10, eso sí, no 10, pero después sigue el último relato del libro. ¡Qué emoción! Ahorita comento eso. En fin, bueno, otro traguito. Veamos la hora. Carter habló entonces con los cabecillas en el suave lenguaje de los gatos,
y se enteró de que su antigua amistad con la especie era muy conocida y comentada con frecuencia en los lugares donde se congregan estos felinos. No había pasado inadvertido cuando estuvo en Ulthar, y los viejos gatos lustrosos recordaban cómo los acarició después de que ellos se hubieran ocupado de los hambrientos Ogs que miraron con malas intenciones a un gatito negro. Y recordaban también cómo había recibido al gatito que fue a verlo en la posada y que le había dado un platillo de rica nata a la mañana antes de marcharse. El abuelo de aquel gatito era precisamente el cabecilla del ejército allí reunido, pues había visto la diabólica procesión desde una lejana colina y reconocido al prisionero como un amigo declarado de su especie, tanto en la tierra como en el país de los sueños. Entonces llegó un aullido desde un pico más lejano y el viejo cabecilla interrumpió su charla bruscamente. Era una de las avanzadillas del ejército apostada en la montaña más alta para vigilar al único enemigo que temen los gatos de la tierra. Los enormes y singulares gatos de Saturno, que por alguna razón no han olvidado el encanto de la cara oculta de nuestra luna. Dichos gatos están ligados por un tratado a las malvadas criaturas con aspecto de sapo, y es bien sabido que están en contra de nuestros gatos terrestres, de modo que en esa coyuntura un encuentro con ellos habría sido un asunto un tanto grave. Tras una breve consulta a los generales, los gatos se levantaron y adoptaron una formación más cerrada, congregándose en torno a Carter para protegerlo y preparándose para dar el gran salto a través del espacio y regresar a los tejados de nuestra tierra y su país de los sueños. El anciano mariscal de campo aconsejó a Carter que se dejara llevar suave y pasivamente por las filas concentradas de saltadores peludos, y le dijo cómo debía saltar cuando los demás saltaron y cómo aterrizar airosamente cuando el resto aterrizase. También se ofreció a depositarlo en cualquier lugar que quisiera, y Carter optó por la ciudad de Diatlatlin, de donde había zarpado la negra galera, pues deseaba navegar desde allí hacia Oriab y la cresta tallada de Engranek, y también quería prevenir a sus habitantes para que no tuvieran más comercio con las galeras negras si de verdad podían interrumpir tal comercio discreta y diplomáticamente. Luego, a una señal, los gatos saltaron ágilmente, llevando a su amigo entre ellos bien sujeto, mientras en una negra caverna que había en una lejana cumbre no consagrada de las montañas lunares seguía esperando en vano el caos reptante en Nyarlathotep. El salto de los gatos a través del espacio fue muy rápido, y estando rodeado por sus compañeros, Carter no vio en esa ocasión las grandes deformidades negras que acechan, brincan y se revuelcan en el abismo. Antes de que se diera cuenta plenamente de lo que había sucedido, se encontró de nuevo en su familiar habitación de la posada de Diatlatlin, y oleadas de sigilosos y amistosos gatos salían a borbotones por la ventana. El anciano cabecilla de Ulthar fue el último en irse, y cuando Carter le estrechó la pata, le dijo que podría llegar a su casa al amanecer. Cuando despuntaba el alba, Carter bajó las escaleras y se enteró de que había transcurrido una semana desde su captura y consiguiente partida. Tenía que esperar todavía casi una quincena para poder embarcar con destino a Oriab, y durante aquel tiempo habló cuanto quiso en contra de las galeras negras y sus infames rumbos. La mayor parte de los ciudadanos le creyó. Sin embargo, a los joyeros les gustaban tanto los grandes rubíes que nadie quiso prometerle cabalmente que dejaría de comerciar con los mercaderes de bocas inmensas. Si le ocurre alguna desgracia a Diatlatlin a causa de tal comercio, no será por culpa de Carter. Al cabo de una semana, el deseado barco atracó junto al muelle negro y el alto faro, y Carter se alegró al ver que se trataba de una corbeta tripulada por gente normal, con los costados pintados, velas latinas amarillas y un capitán de pelo gris y ropas de seda. Su cargamento consistía en resina aromática procedente de los bosquecillos del interior de Oriab, delicada cerámica cocida por los artesanos de Baarna y extrañas figurillas talladas en la antigua lava de Engranek. A cambio les daban lana de Ulthar, tejidos iridiscentes de Hatheg y marfiles que los negros labran en Park al otro lado del río. Carter llegó a un arreglo con el capitán para ir a Baarna, y le dijeron que el viaje duraría 10 días. Y durante la semana de espera habló mucho con el capitán sobre Engranek, y éste le contó que muy pocos habían visto el rostro esculpido allí, pero que la mayor parte de los viajeros se contentan con enterarse de sus leyendas a través de los ancianos, los recolectores de lava y los estuarios de Baarna, y después dicen en sus lejanos hogares que realmente lo han visto. El capitán ni siquiera estaba seguro de que alguna persona viva hubiese visto aquel rostro esculpido, pues la otra ladera del Engranek es de muy difícil acceso, árida y siniestra, y con rumores de cuevas cerca de la cumbre en la que moran los noctívagos demacrados. Pero el capitán no quiso decir qué aspecto tiene un noctívago demacrado, porque sabido es que tal ganado suele aparecerse una y otra vez en los sueños de quienes piensan demasiado a menudo en él. Luego Carter
Preguntó a aquel capitán por la ignota calidad del yermo helado y por la maravillosa ciudad del crepúsculo, pero de todo aquello el buen hombre realmente no supo decirle nada. Carter zarpó de Diarlatlin una mañana muy temprano con el cambio de marea y vio los primeros rayos del sol naciente reflejados en las delgadas torres angulares de aquella lúgubre ciudad del asalto. Y durante 2 días navegaron hacia el este, costeando verdes litorales y avistando a menudo los pacíficos pueblecitos pesqueros que trepaban abruptamente por las laderas, con sus tejados rojos y sus cañones de chimeneas, desde viejos muelles de ensueño y playas con las redes extendidas para secarse. Pero al tercer día viraron repentinamente hacia el sur, donde el oleaje era más fuerte, y no tardaron en perder de vista la tierra. Al quinto día, los marineros estaban nerviosos, pero el capitán disculpó sus temores diciendo que el barco estaba a punto de pasar por encima de las murallas cubiertas de algas y de las columnas rotas de una ciudad sumergida, demasiado antigua para ser recordada, y que cuando el agua estaba clara podían verse tantas sombras en movimiento en aquellas profundidades que a la gente sencilla no le gustaban nada. Admitía además que se habían perdido muchos barcos por aquella parte del mar. Los habían saludado cuando pasaron cerca de ellos, pero nunca más se los volvió a ver. Aquella noche la luna brillaba mucho y se podía ver hasta una gran profundidad bajo el agua. Había tan poca prisa que el barco apenas se movía y el océano permanecía en calma. Echando un vistazo por encima de la batayola, Carter vio la cúpula de un gran templo a muchas brazas de profundidad y delante del mismo una avenida de esfinges monstruosas que desembocaba en lo que una vez fuera una plaza pública. Los delfines retozaban alegremente entrando y saliendo de las ruinas y las marsopas se divertían desmañanadamente por todas partes, subiendo a veces hasta la superficie y saltando fuera del agua. Al derivar un poco el barco, el fondo del océano se elevó formando cerros y se pudo distinguir claramente los alineamientos de antiguas calles empinadas y las paredes humedecidas de miles de casas pequeñas. Luego, aparecieron los suburbios y finalmente un gran edificio solitario en lo alto de un cerro, de arquitectura más simple que las demás construcciones y en mucho mejor estado. Era oscuro y bajo y ocupaba los 4 lados de una manzana con una torre en cada esquina, un patio enlosado en el centro y extrañas ventanitas redondas por todas partes. Probablemente era de basalto, aunque las algas cubrían la mayor parte, y parecía tan solitario e impresionante sobre aquel lejano cerro que debía haber sido un templo o un monasterio. Algunos peces fosforescentes que se movían en su interior daban la sensación de que las ventanitas redondas brillaban, y Carter no censuró demasiado a los marineros por sus temores. Después, a la luz acuosa de la luna, reparó un extraño monolito alto en medio de aquel patio central y vio que había algo atado a él. Y cuando, gracias al catalejo que cogió del camarote del capitán, vio que la cosa atada era un marinero vestido con las ropas de sedas de Oreab, cabeza abajo y sin ojos, se alegró de que una brisa que acababa de levantarse impulsara el barco hacia otras zonas más favorables del mar. Al día siguiente... Agüita. Ya voy a terminar esta parte. Al día siguiente se comunicaron con un barco de velas color violeta con destino a Sar, en el país de los sueños olvidados, con un cargamento de bulbos de lirios de extraños colores. Y en la tarde del 11º día avistaron la isla de Oreab, en la que se alza a lo lejos del engranec del perfil cerrado y coronado de nieve. Oreab es una isla muy grande y su puerto de Varna una ciudad enorme. Los muelles de Varna son de pórfido y la ciudad se alza tras ellos formando grandes terrazas de piedra con calles escalonadas que a menudo están abovedadas y permiten que los edificios se comuniquen por encima y puentes. Hay un gran canal que atraviesa toda la ciudad por un túnel horadado en granito que conduce al lago interior de Yad, en cuya orilla más lejana se hallan las extensas ruinas de ladrillo arcilloso de una primitiva ciudad cuyo nombre no se recuerda. Cuando el barco entró en el puerto por la tarde, los 2 faros gemelos Thon y Thal destellaron en señal de bienvenida y en la infinidad de ventanas de las terrazas de Varna asomaron lenta y gradualmente unas tenues luces mientras las estrellas parpadeaban arriba en la oscuridad, hasta que el empinado puerto de mar se convirtió en una reluciente constelación suspendida entre las estrellas del cielo y sus reflejos en la tranquila dársena. Después de desembarcar,
el capitán invitó a Carter a su propia casita a orillas del Yad, hasta donde descienden las últimas cuestas de la ciudad, y su esposa y sus criados sacaron extraños y apetitosos manjares para deleitar al viajero. Y en los días que siguieron, Carter inquirió en todas las tabernas y lugares públicos donde se reúnen los recolectores de lava y los estatuarios acerca de rumores o leyendas del Engranek, pero no encontró a nadie que hubiera subido a las laderas más altas hubiera visto el rostro esculpido. El Engranek era un monte muy arduo que no tiene más que un detestable valle detrás, y además no se puede uno fiar a ciencia cierta de que los noctívagos demacrados sean realmente imaginarios. Cuando el capitán zarpó de nuevo rumbo a Dilatlin, Carter se alojó en una antigua taberna que da a un callejón escalonado en la parte antigua de la ciudad. Está construida con ladrillos y recuerda las ruinas de la orilla más alejada del Yad. Allí trazó sus planes para ascender al Engranek y estableció una correlación entre todo cuanto le habían contado los recolectores de lava acerca de los caminos para llegar hasta allí. El tabernero era un hombre muy viejo y había oído tantas historias que le fue de gran ayuda. Incluso llevó a Carter a una habitación en el piso de arriba de aquella vieja casa y le mostró un tosco dibujo que en los viejos tiempos en que los hombres eran más audaces y menos reacios a ir a las laderas más altas del Engranek, un viajero había garabateado en la pared de arcilla. El bisabuelo del viejo tabernero le había oído contar a su bisabuelo que el viajero garabateó aquel dibujo en la pared de había... A ver, ni yo me entendí, perdón. El tabernero era un hombre muy viejo y había oído tantas historias que le fue de gran ayuda. Incluso llevó a Carter a una habitación en el piso de arriba de aquella vieja casa y le mostró un tosco dibujo que, en los viejos tiempos en que los hombres eran más audaces y menos reacios a ir a las laderas más altas del Engranek, un viajero había garabateado en la pared de arcilla. El bisabuelo del viejo tabernero le había oído contar a su bisabuelo que el viajero que garabateó aquel dibujo en la pared había subido al Engranek y había visto el rostro esculpido, dibujándolo allí para que otros pudieran contemplarlo, pero Carter albergaba serias dudas, ya que los grandes y toscos trazos estaban hechos deprisa y a la ligera y quedaban totalmente eclipsados por una multitud de figuritas del peor gusto con cuernos, alas, garras y color y colas rizadas. Por fin, habiendo conseguido toda la información que le fue posible en las tabernas y lugares públicos de Varna, Carter alquiló una cebra y una mañana emprendió camino por la carretera que bordea la orilla del Yad hacia aquella zona del interior donde se alza el Petro en Engranek. A su derecha había ondulados cerros y agradables huertas y bien cuidadas alquerías de piedra que le recordaban muchísimo los fértiles campos que bordean al Sky. Por la tarde se hallaba ya cerca de las indescriptibles ruinas antiguas de la orilla más alejada del Yad, y aunque los recolectores de lava le habían aconsejado que no acampara allí de noche, ató la cebra a una rama columna que había delante de un muro derruido y tendió su manta en un rincón resguardado al pie de unas esculturas cuyo significado nadie podía descifrar. Se envolvió en otra manta, porque en Oriab las noches son frías, y cuando al despertarse en una ocasión tuvo la sensación de que las alas de algún insecto le rozaban la cara, se cubrió la cabeza completamente y durmió en paz, hasta que le despertaron las aves maga de los lejanos bosquecillos resinosos. Voy a quitar el modo cósmico para ya empezar a aterrizar y regresar del viaje que nos estamos metiendo. Es que está muy cabrón. A ver. Incluso debo yo de admitir que, y bueno, es parte de la lectura, o sea, no tiene uno que comprender al 100%, no sé ustedes como tal qué experiencia están teniendo, pero honestamente a veces pierdo. Si de repente despierta, o sigue soñando, o despierta en un sueño y continúa su viaje, y cuando vuelve a dormir vuelve a profundizar. Está rarísimo esto. Evidentemente esta es una lectura como todo Lovecraft en general, vale la pena volverlo a leer, ¿no?
Evidentemente es una lectura más allá de estudiar y revelar los secretos así ocultos y todos los significados. No, más que nada por la lectura misma, por el enriquecimiento que implica una relectura, para cachar cosas con las que quizá uno se quedó con las dudas, y para seguir viajando en la imaginación que pues en este caso este relato como tal nos brinda y nos brinca, ¿no? Entonces pues nada, de momento como bien les dije, quiero yo ser honesto y formal con lo que les comento. De a las 10 acabo y a las 10 me despido de momento. Esto va para largo, ¿vale? Va para largo, honestamente. Como les decía a un inicio de la sesión, al menos de esta, hace 15 días que fue cuando inicié a contar este relato, que evidentemente están absolutamente invitados a que vayan a verlo para que se pongan al corriente, por decirlo así. Tuve el pequeño error de no haber revisado antes de qué dimensiones iba a ser esto, y hasta van a ver cuando vean esa sesión en vivo mi reacción de ¿qué está pasando? O sea, ¿qué de grande está esto? Y por eso les digo, es que es una novela, ¿no? Yo no sé por qué, en qué momento me metí la idea de que Lovecraft nunca escribió novelas, cuando realmente aquí nos estamos dando cuenta que sí. O sea, lo suficientemente grande como para que nos aventemos bastantillas sesiones. Pero, o sea, yo de momento solamente les puedo decir que me siento como en una aventura, explorando la jungla, la que quieran, cualquier selva, ¿no? No sé por qué yo me imagino como la de África, teniendo aquí las de Yucatán o qué sé yo, ¿no? San Luis Potosí, no sé. Pero esta exploración, este viaje aventurero, lo estamos teniendo en el reino de los sueños. Entonces, pues nada, simplemente gracias. Ya ni siquiera les dije, pasen por favor a esta fogata imaginaria, ¿no? Tomen asiento en el tronco, en la piedra, en el suelo, como ustedes quieran, ¿no? Empezamos a sacar el modo esquizofrénico que tenemos todos por ahí oculto, ¿no? Y imaginémonos que realmente estamos frente a esa misma fogata, escuchando un relato de terror escrito por el maestro Lovecraft en este caso, y yo solamente ser el humilde intermediario de esta posesión que de repente no siento que me posea Lovecraft, pero que de repente siento que pues justamente me da el vigor para poder contar su historia, que como les decía a un inicio, al principio estaba un tanto dudoso y perdido para hacerlo, pero como que de repente sentí que sí se apareció y fue como no me quites por favor el espacio que pues has tenido el valor de proporcionarme. Y pues si hay personitas que lo han estado esperando o se toman el tiempo para justamente pues acompañarte a descubrir mis historias y estos mundos, no hay que dejarlo hacer. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿vale? Nos vemos la próxima semana para continuar esto. O sea, a ver, aquí nos quedamos en un punto. O sea, reitero, es que quién sabe dónde está la Ignota Kadá, quién sabe qué es, ¿no? Pero el viaje está muy cabrón, ¿no? Y es exquisito escribirlo. Yo se los dije, no necesité cursos de narración, no lo digo por soberbia, pero quien realmente hasta me está enseñando a expresarme, y agradezco eso, pues es este señor, ¿no? O sea, difícilmente conozco yo a alguien que se exprese de esta manera. Claramente conozco varios escritores que escriben genial, pero imagínense expresarse de esto, o sea, qué riquísimo. En fin, palabras más, palabras menos. Gracias por haberme acompañado en el momento en el que justamente se aparecieron para con la sesión. Evidentemente, si quieren como recopilar algo, están totalmente invitados cuando esto ya lo termine publicando acá o en las respectivas plataformas donde estoy, en este caso Spotify o YouTube, o vayan por el texto. Insisto, prefiero yo que tengan el texto guardadito y pues nada, que lo disfruten las veces que ustedes quieran, ¿no? Y se espanten y vayan a querer soñar las cosas horrorosas que pues en este caso Lovecraft definitivamente nos proporciona. Entonces, en serio, muchísimas gracias por su compañía. Esquizofrénicamente me la imagino y reitero, sí, estamos aquí en la fogata imaginaria, ¿no? Y nada, ya estoy diciendo pavada y media, ya estoy pasando más de las 10. En serio, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por su tiempo. Espero no habérselos robado, al contrario, espero haberles nada más proporcionado una cálida noche terrorífica. Y, sí, esto sí, ya ahora sí cierro, en serio. Me volví a dar en una pausa en lo que tomaba agüita para ver qué tan grande está esto.
Y les decía que terminando, sigue otro relato, afortunadamente ahora sí corto, o sea, un cuento, y ya después vienen todas las notas de pie de página. Entonces, eso quiere decir que ya vamos a terminar el primer tomo. Mientras esto todavía siga underground y el copyright no me banee, ¿no? Entonces, qué maravilla. Y gracias por acompañarme desde el momento en que todos me han empezado a acompañar para poder descubrir Lovecraft juntos. Porque esto yo no lo leo aparte, yo no lo preparo, yo lo leo aquí con ustedes para que lo descubramos entre nosotros, juntos, bla, bla, bla. Entonces, y lo vamos a terminar. Al fin, este libro lo tengo desde hace tiempo y al fin puedo decir que lo terminamos. Gracias por eso. Ahora sí, nos vemos el siguiente martes. Les debo, a ver a qué hora, si a las 8, a las 9, si quieren incluso un día antes les publico como la encuesta, a qué hora quieren que nos veamos, ¿no? Para que también como que se organicen si es que quieren como planear, acompañarme claramente en la siguiente sesión. Y pues nada, esperen el siguiente episodio que justamente ya se va a publicar, las cosillas que de repente publican nada más ahí para darle color acá por Instagram. Y ahora sí. Que pasen excelente noche, que pasen excelente tarde, día o noche, sea la hora que sea cuando esto se termine publicando. Mi nombre es Diego, esto es Letras Postcréditos y esto fue una noche de terror con Lovecraft. Cuídense mucho, vamos a cenar, incluso hasta se me fue un poquito el hambre, pero ya empezó a hacer. Pasen buena noche, un abrazo, cuídense mucho, gusto en verles, de verdad muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho.